vamos a entrar al estudio de la palabra. Oremos. Señor, gracias Padre por la bendición, por el privilegio que nos das de conocerte desde hace tantos años, de conocer a tantos queridos hermanos de esta iglesia, de la iglesia de Aragón, de cómo tú has permitido que caminen juntas estas iglesias, que crezcan, que haya compañerismo, que haya amistad, que haya hermandad. Y Señor, confiamos en que tú seguirás bendiciendo a esta iglesia, que tú seguirás pues trayendo tu palabra, alimentando, Señor, a tu pueblo por medio de estas dos iglesias, que por muchos años más tú seas alabado y exaltado en este púlpito. Señor, que des sabiduría a los líderes, a los ancianos, a los pastores de esta iglesia, para que tu palabra sea predicada con toda fidelidad, sin apartarse, Señor, de lo que tú has establecido. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a cada uno de los congregantes y permite que muchas personas más puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo a través de la predicación, a través de la exposición de tu palabra en este púlpito. Bendice a mi hermano Enrique, a su esposa Lucy, a cada uno de sus hijos, a cada uno de los ancianos de esta iglesia, a los hermanos que aquí se congregan. Permite, Señor, que siga creciendo tu palabra y que la iglesia cristiana remanente siga siendo un faro de luz, de verdad, de santidad en esta zona centro de la ciudad, esta zona rosa, que Señor, sabemos que hay tanto pecado, tanta maldad, tanta idolatría, tanta necesidad de ti, de que tu palabra sea predicada. Señor, dale sabiduría para alcanzar a más personas aquí a los alrededores. Hágase tu voluntad, Señor, te suplicamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues recientemente en la iglesia de Aragón estuve predicando la epístola del apóstol Pablo a Tito, y hay un mensaje que escogí de ahí, de los que estuve predicando allá, para compartirlo con ustedes, y pues quiero darles una breve introducción a la epístola. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Tito, y durante los viajes misioneros del apóstol, él había dejado a Tito encargado de las iglesias de Creta. Era uno de sus discípulos de confianza y lo dejó a cargo de estas iglesias, con la misión específica de establecer ancianos en cada una de las iglesias. Y esta iglesia de Creta, o esta visita más bien a las iglesias de Creta, la fundación de iglesias en Creta, no se menciona en el libro de los Hechos. Entonces los comentaristas suponen que el viaje de Pablo a Creta, donde dejó encargado a Tito, se realizó después de que termina el libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos termina con Pablo preso en Roma esperando ser juzgado. Y por lo que dice esta epístola y por lo que vemos en otras epístolas y por lo que platica la historia de la iglesia, se cree que el apóstol Pablo fue liberado de la cárcel y que continuó con su obra de establecimiento de iglesias, con sus viajes misioneros, y que fue en ese tiempo, antes del segundo encarcelamiento, durante el tiempo que él estableció estas iglesias y dejó encargado a Tito. No se sabe exactamente cuándo o desde dónde escribió Pablo esta epístola. Sin embargo, por lo que se alcanza a vislumbrar en la epístola misma, se cree que pudo haber sido escrita desde la región de Macedonia y que fue escrita antes de ese segundo encarcelamiento. Es muy probable que Pablo estuviera todavía en libertad. De hecho, casi al final de la epístola le da indicaciones a Tito y le dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, ven a reunirte conmigo
en Nicópolis. Quiere decir que él se podía mover, que él podía hacer planes, podía decidir a dónde ir. Y entonces parece ser que estaba aún en libertad. Y bueno, entrando ya en lo que es el contenido de la epístola, en el capítulo 1, Pablo, después de presentar su autoridad como apóstol, los méritos de Tito como su discípulo, y dar un breve pero importante presentación muy rápida del Evangelio, después de eso Pablo le recuerda a Tito cuál es la misión que le había encomendado que cumpliera ahí en Creta. Él tenía que establecer siervos fieles como pastores de las iglesias y no podía escoger a cualquier persona para que desempeñara un cargo tan importante, sino que debía cumplir ese candidato, ese anciano o ese obispo, tenía que cumplir con una serie de requisitos espirituales. Y posteriormente, después de recordarle cuáles eran los requisitos, le habla de la gran necesidad que había en las iglesias de Creta, en la región de Creta, de que los ancianos cumplieran con esos requisitos, porque había una gran corrupción social en aquel lugar y había una serie de falsas doctrinas que se estaban infiltrando al interior de las iglesias. Y entonces le advierte acerca de ello para que tuviera cuidado. Y luego, a lo largo del capítulo 2, el apóstol Pablo da una serie de instrucciones para diferentes grupos de personas dentro de las iglesias. Pablo comienza el capítulo mandándole a Tito que hablara lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Comienza entonces con los otros grupos de personas dentro de la iglesia. Y esto quiere decir que las instrucciones que da ahí precisamente están de acuerdo y son conforme a la sana doctrina. Porque la sana doctrina no tiene que ver únicamente con el mensaje de salvación y con lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que también tiene que ver con la forma en la que nosotros respondemos a ese mensaje. Y esa respuesta inicial es la que permite que la salvación sea una realidad en nuestras vidas. Es la fe en el mensaje del Evangelio. Es nuestra respuesta inicial, pero después de esa respuesta inicial tiene que venir una respuesta subsiguiente en la cual nosotros damos evidencia de que hay una fe verdadera en nuestras vidas, de que realmente hemos creído el mensaje del Evangelio. Y esta parte de los mandatos que da Pablo a los diferentes grupos de la iglesia lo encontramos en los versículos 2 al 10. Ahí Pablo da mandatos para, en primer lugar, los hombres maduros de la iglesia. Y dice que deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y luego vienen las instrucciones a las mujeres maduras. Dice que deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que se encarguen de enseñar a las mujeres jóvenes. Después viene la instrucción hacia las mujeres jóvenes. ¿Qué tienen que hacer las mujeres jóvenes? Dice que deben amar a sus maridos, que deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Luego los hombres jóvenes tienen que ser también prudentes y deben seguir el ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Los siervos debían sujetarse a sus amos, agradar en todo, no ser resprondones, no defraudar, sino mostrarse fieles en todo. Pero todos esos mandatos que da el apóstol Pablo tienen una razón de ser, tienen un porqué. Y eso es lo que nos dice nuestro pasaje del día de hoy. ¿Cuál es la razón para esos mandatos que da en los primeros 10 versículos del capítulo 2? Y es por ello que el versículo 11 comienza con la palabra porque. Porque. Y lo que viene a continuación es la razón por la cual se dieron los mandatos anteriores. Es la razón por la cual debemos obedecer esos mandatos. Entonces el día de hoy vamos a ver 5 razones por las cuales debemos obedecer la palabra de Dios. Esos
5 razones nos van a animar a hacerlo con mayor diligencia. Entonces vamos a la epístola a Tito, capítulo 2, y leamos versículos 11 al 15. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces vamos a dividir el mensaje en 5 partes. Y en primer lugar vamos a ver que Dios nos ha manifestado su gracia. En segundo lugar veremos que esta manifestación nos enseña a vivir en santidad. En tercer lugar veremos que tenemos una esperanza. En cuarto lugar veremos que Él hizo su parte y ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Y en quinto lugar vamos a ver que esto es lo que se enseña en la iglesia. Entonces vamos a la primera parte. Y dice que debemos obedecer la palabra de Dios porque Él ha manifestado su gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y como ustedes seguramente saben, la gracia de Dios es el favor inmerecido que Él nos da. Es el favor inmerecido que el Señor nos da. Y la gracia es uno de los temas más importantes que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Los teólogos distinguen entre 2 tipos diferentes de gracia, lo que es la gracia común y lo que es la gracia especial. La gracia común es el favor inmerecido de Dios para con toda su creación, esa creación caída que necesita de la gracia de Dios para refrenar la maldad y permitir que los seres humanos puedan vivir en este mundo terrenal, disfrutando de las cosas buenas que el mundo tiene para ofrecernos. Ahora podríamos pensar, ¿el mundo nos puede ofrecer algo bueno? Bueno, el mundo nos puede ofrecer aquellas cosas que el Señor creó para que el ser humano las disfrutara. Pero esa gracia común que nos permite disfrutar de la creación es una gracia que no produce salvación eterna. Solamente puede producir salvación temporal de los efectos devastadores del pecado, porque si no fuera por esa gracia común, nuestra propia maldad nos aniquilaría en muy poco tiempo, o la justicia de Dios exigiría que fuéramos enviados inmediatamente al infierno. Pero la gracia común incluye la paciencia de Dios que nos da tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados antes de que sea demasiado tarde. Ahora, la gracia especial se refiere al favor inmerecido de Dios que produce salvación, que ha sido expresada por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y de este modo se refiere a lo que Él ha hecho a favor de sus hijos para traernos a la salvación, para darnos vida eterna. Por lo tanto, Cristo es la manifestación plena de la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia también puede referirse al favor inmerecido de Dios actuando en las vidas de los creyentes. Es la obra de Dios en las vidas de aquellos a quienes Él salva. No solamente nos salva de nuestros pecados, sino que nos madura en la fe, nos usa para traer gloria a su nombre. Como dice el teólogo Carl Truman, es debido a que somos salvados por gracia, que la gracia entonces obra en nuestras vidas para cumplir los propósitos de Dios para nosotros. La vida cristiana se origina en la gracia de Dios y se vive por la gracia de Dios. Entonces es la gracia de Dios la que nos salva y es la gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos santifica a lo largo de la vida cristiana. Ahora nuestro pasaje dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Según los 2 tipos de gracia que vimos y sus definiciones, la gracia común se ha manifestado en el hecho
de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, en que Dios hace llover sobre justos e injustos. Del mismo modo, Dios permite que hasta los peores pecadores disfruten de los deliciosos alimentos que Él ha creado. A todos nos da aire para respirar. A cualquiera le permite disfrutar de un hermoso atardecer, de la belleza de su creación. Él permite que los beneficios de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento sirvan tanto para cristianos como para incrédulos. Hasta podríamos decir que en términos generales los injustos, los pecadores, los no salvos son quienes tienen los mayores privilegios en este mundo. Disfrutan en mayor medida de las riquezas terrenales. Y de ninguna manera me estoy quejando por lo que el Señor nos ha dado. No estoy envidiando lo que ellos tienen. Pero el Señor nos dijo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Y creo que nos ha dado mucho más que solo el sustento y el abrigo. Así que tenemos más de lo necesario. Tenemos mucho más que muchas personas del mundo. Pero eso no quita la realidad de que algunos de los incrédulos tienen aún mucho más. Ellos son los ricos, los poderosos, los gobernantes. Son muy pocos los verdaderos creyentes a quienes Dios les ha dado una enorme riqueza material comparable con la de los multimillonarios. Porque el Señor ha dicho que no necesitamos eso. Lo que necesitamos es confiar en su provisión y depender de Él. Pero tanto a ellos como a nosotros y también a quienes tienen mucho menos que nosotros, Dios nos ha dado su gracia común al concedernos la vida, al darnos la oportunidad de conocerlo, de pasar a formar parte de su familia, de adorarlo, de servirlo. Y sin embargo, la gracia especial de Dios es solo para sus escogidos. Y Dios nos la ha manifestado al traernos a los pies de Cristo. El problema con nuestro pasaje es que la forma como lo dice podría malinterpretarse. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esto pareciera indicar que Dios manifestó su gracia de tal manera que todos los hombres van a ser salvos. Y esto sabemos que no es cierto, porque muchos otros pasajes claramente enseñan que va a haber personas que irán al infierno. Al final, no todos los seres humanos van a ser salvos. El mismo Señor Jesucristo advirtió en múltiples ocasiones acerca de la realidad del infierno y de la condenación eterna. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de ello. Por ejemplo, Mateo 8, del 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino. Está hablando de los que se creían los escogidos de Dios, que creían que ya estaban del otro lado, simplemente por pertenecer a un pueblo, por pertenecer a una raza, pero al final iban a ser echados a las tinieblas de afuera, porque no había verdadera fe en ellos. En Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, Jesús dijo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, no todos van a ser salvos. Y lo reiteró unos versículos más adelante. Dice en el 49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta expresión que se repite constantemente, el lloro y el crujir de dientes, se refiere a la realidad de que en el infierno va a haber tormento eterno para los pecadores. No es un lugar de fiesta, no es un lugar de desenfreno como muchos pecadores nos quieren hacer creer. Recientemente, no sé cómo, estaba leyendo ahí una entrevista que le hicieron a Freddie Mercury, por supuesto hace muchos años, este cantante del grupo Queen, que ya murió hace algunas décadas, pero
él decía que prefería ir al infierno, que allá iba a estar mejor, que allá iban a estar sus amigos. Y tanta gente que cree que en el infierno va a ser un lugar de fiesta, pero el Señor advirtió claramente que es un lugar de tormento. El Señor terminó la parábola de la fiesta de las bodas con las siguientes palabras. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que van a ir al cielo son o somos minoría. La gran mayoría va a acabar en el infierno. Del mismo modo concluyó la parábola de los talentos diciendo: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y quizás uno de los pasajes más claros que indica que la gran mayoría de las personas irán al infierno es el de la puerta estrecha en el Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. En la narración de Lucas, de este pasaje de la puerta estrecha, el Señor terminó con estas palabras. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Así que Jesús fue muy claro al decir que no habrá salvación para todos los hombres, como el mundo incrédulo pregona a los cuatro vientos. Esa es la creencia de ellos porque les conviene, porque si así fuera, pueden seguir viviendo como quieran y no habrá consecuencias. Pueden continuar en la práctica de sus pecados y de todas formas van a ir al cielo. Pero el Señor fue claro al negar esa falsa enseñanza. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro pasaje cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres? Bueno, el comentarista William Hendrickson trata de explicarlo de la siguiente manera. Él dice: hombre o mujer, viejo o joven, rico o pobre, todos son culpables delante de Dios, y de entre todos ellos, Dios reúne su pueblo. Hombres, ancianos, mujeres, ancianas, jóvenes y señoritas, y aún esclavos, según lo que dicen los versículos 1 al 10 del pasaje de Tito. Ellos deben vivir vidas consagradas porque la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos estos diversos grupos y clases, dice Hendrickson. De este modo vemos que este autor opina que Pablo no se refiere a que la salvación sea para todas las personas, sino para toda clase de personas. Bueno, esta es la opinión de William Hendrickson. Pero al dar una interpretación distinta, otros autores nos explican que esto no se refiere a salvación universal, sino a oportunidad universal para salvación. Es decir, que no se refiere a que todos van a ser salvos, sino a que Dios ofrece la salvación a todo ser humano, aunque tristemente la mayoría van a rechazar esta oferta. Algunos creen que no la necesitan porque son muy buenos, o al menos no son tan malos como otras personas. Otros, como ya lo dije, creen que Dios no va a enviar a nadie al infierno, porque dicen que Él es un Dios de amor, y es cierto, pero se olvidan de que también es un Dios de ira y es un Dios de justicia. Otros simplemente no creen que el método de salvación sea únicamente por medio de la fe en Cristo. Se imaginan que ellos tienen que hacer algo más para ganar la salvación. Y están afanados tratando de hacer cosas que según ellos
le agradan a Dios para estar bien con Él, rechazando de este modo el sacrificio de su Hijo Jesucristo a favor de los creyentes. Sin embargo, la realidad es que Dios ofrece salvación gratuitamente a todos. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y saben qué? Todos, de alguna u otra manera, estamos trabajados, estamos cargados. El problema es que muchos no lo quieren reconocer y simplemente dicen: yo puedo solo, no necesito ayuda. Se alejan del Señor. Jesús también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el problema es que muchos dicen: yo no tengo sed. O dicen: hay muchas otras cosas que pueden satisfacer mi sed. No reconocen su necesidad delante de Dios. No vienen a Él para recibir salvación. Cristo dijo: al que a mí viene, no lo echo fuera. Pero el problema es que muchos no quieren venir. Pedro enseñó que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el problema es que muchos no quieren arrepentirse, y muchos más ni siquiera reconocen que se tienen que arrepentir. Entonces, lo primero que nos dice nuestro pasaje es que debemos obedecer la palabra de Dios, y específicamente esos mandatos del 1 al 10, porque Él ha manifestado su gracia al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación. En segundo lugar, vemos que debemos obedecer la palabra de Dios porque esta manifestación de gracia nos enseña a vivir en santidad. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La manifestación de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo y su predicación del Evangelio de las buenas nuevas de salvación nos instruye a que debemos tener un cambio de vida. Nuestra vida tiene que ser transformada. El mensaje del Evangelio no solamente fue dado para librarnos de la condenación del pecado, sino que también fue dado para librarnos de la esclavitud al pecado. El verdadero creyente no solamente no será condenado en el futuro, sino que también es santificado en el presente. Y noten que hay dos cosas que nos dice el versículo 12 en cuanto a vivir en santidad. Lo que debemos dejar de hacer y lo que debemos hacer en su lugar. Básicamente hay dos cosas que nos dice que debemos dejar de hacer y tres cosas que debemos hacer. Para aquello que debemos dejar de hacer se nos ordena que renunciemos a esas cosas. Es decir, que debemos hacer el propósito consciente de evitarlas. Es Dios mismo que nos da el poder para hacerlo, pero nosotros debemos tomar la decisión consciente de evitar caer en la impiedad y en los deseos mundanos. Entonces, lo primero que debemos dejar de hacer es, lo primero a lo que debemos renunciar es a la impiedad. La palabra que se traduce impiedad en nuestro pasaje hace referencia a una falta de reverencia hacia Dios o hacia las instituciones sagradas. Es decir, podría referirse a palabras o a hechos sacrílegos. Es de manera más general, vivir sin tomar en cuenta a Dios. Los deseos mundanos, por su parte, son las cosas que busca el mundo. Son los pecados que comete el mundo. Son los pecados que aunque nosotros no los cometamos, desearíamos cometerlos. Son lo que Juan llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son lo que Pedro llama los deseos carnales. Son lo que Pablo llama las pasiones juveniles. Por otro lado, en la segunda mitad del versículo 12, se nos dice las cosas que sí debemos hacer, cómo debemos vivir. Y dice, vivamos en este siglo, es decir, en esta época, en este mundo, en esta vida. Y los tres mandatos que vienen a continuación acerca de la manera en la cual debemos vivir
no son para la vida futura, no son para que lo hagamos algún día cuando estemos en la eternidad, en el siglo venidero o en la próxima era. Es una manera de vivir que debemos tener ahora como parte de nuestro testimonio al mundo que nos observa. Es un complemento necesario e importantísimo para nuestro trabajo evangelístico. Por supuesto, cuando estemos con el Señor para siempre, nuestra santidad será perfecta. Pero mientras llega ese momento, en esta vida debemos vivir como se nos manda aquí. Lo primero que se nos dice es que debemos vivir sobriamente, es decir, con moderación, con dominio propio, con sensatez, con buen juicio. Esto es algo que se pide de los ancianos, se pide de las mujeres jóvenes, de los varones jóvenes, en los primeros versículos de este mismo capítulo, aunque ahí se traduce utilizando la palabra prudente. En segundo lugar, se nos manda a vivir justamente, es decir, practicando la justicia, evitando la injusticia. Y esto quiere decir que debemos vivir con toda honradez, sin defraudar a nadie. Debemos comportarnos legítimamente respetando las normas, las reglas y las leyes. Nuestra conducta se debe caracterizar por la rectitud, tomando las decisiones correctas que glorifiquen a Dios. Y en tercer lugar, al final del versículo 12 se nos dice que debemos vivir piadosamente. Esto significa que debemos vivir obedeciendo fielmente la palabra de Dios, teniendo una comunión cercana con nuestro Señor. Y esto, por supuesto, es lo contrario a vivir en la impiedad, que es lo que se prohíbe al principio del versículo. Vemos entonces que nuestra vida se debe caracterizar por la santidad. Debe ser una vida agradable a los ojos de nuestro Dios, que muestre en quién hemos creído, en dónde está nuestra fe, quién es ahora nuestro Señor, quién es el que manda y el que gobierna en nuestras vidas. Nuestra conducta debe ser una invitación a otros para venir a los pies de Cristo. Debe ser un testimonio que haga que los incrédulos digan, yo también quiero ser cristiano. Entonces, hemos visto que debemos obedecer la palabra de Dios porque Él nos ha manifestado su gracia y porque esa manifestación nos enseña a vivir en santidad. Ahora veamos en tercer lugar que en el versículo 13 dice que debemos obedecer la palabra de Dios porque tenemos una esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La vida de santidad es contraria a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza nos inclina hacia el pecado. Nuestra carne se rebela y pide que satisfagamos sus deseos. Esto representa una batalla constante en nuestros miembros para vivir como Dios manda y no como nosotros queremos. Sabiendo esto, el apóstol Pablo nos alienta a vivir una vida cristiana victoriosa al recordarnos cuál es nuestra esperanza. Siempre que nos veamos tentados a pecar, debemos recordar esa esperanza. Pablo la describe como una esperanza bienaventurada, es decir, una esperanza bendita, una esperanza feliz, una esperanza que debemos aguardar con gran anhelo, puesto que representa la culminación de nuestra salvación. Es la esperanza de ser llevados a la vida eterna, de estar para siempre con nuestro Salvador, con un cuerpo ya glorificado, ya libre de la influencia del pecado. Por supuesto, esa es mi esperanza bendita y feliz. ¿Quién de nosotros no quisiera ya estar en la presencia del Señor? Ya ser libre de esta batalla constante con el pecado. ¿Quién no anhela una vida perfecta para la gloria de Dios? ¿Qué creyente no anhela esa felicidad santa en la cual disfrutemos de Él por la eternidad? Y es por ello que el apóstol decía que para Él el morir es ganancia. Realmente, hermanos, tenemos esta misma perspectiva o nos seguimos aferrando a este mundo caído. ¿Queremos permanecer más tiempo aquí o anhelamos la vida eterna? Pero seguimos aferrados
a este mundo pasajero. Y es hasta cierto punto normal. Tenemos un instinto de sobrevivencia que nos hace luchar para vivir. En el momento de enfrentar algún peligro, todos debemos, más bien todos buscamos defendernos. No conozco ningún creyente, por muy piadoso que sea, que ante el más mínimo peligro, se quede cruzado de brazos y diga, Señor, vámonos, aquí que me atropelle el camión o que me mate el asaltante. Aunque tenemos el conocimiento del Evangelio, aunque sabemos cuál es nuestro destino eterno, seguimos temiendo al paso de la muerte. Es un miedo a lo desconocido, no porque no sepamos hacia dónde vamos, sino porque no sabemos cómo va a ser esta transición. Tenemos miedo al dolor que nos pueda provocar o que pueda provocarles a nuestros seres queridos. O tal vez dudamos todavía de la existencia de la vida eterna o de que vayamos a entrar en ella. Generalmente es hasta que perdemos toda esperanza o todo interés por conservar esta vida que comenzamos a considerar la muerte como una mejor opción. Que comenzamos a decir, Señor, ya llévame, ya no quiero, ya no puedo más aquí. Pero ¿cuántos realmente podrían decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Creo que para la mayoría de nosotros, nuestra mentalidad sigue siendo demasiado terrenal. Ahora, no estoy diciendo de ninguna manera que entonces vayamos y nos suicidemos para dejar de una vez por todas este cuerpo de pecado y estar ya en la presencia del Señor. Esto pudo haber sido parte de las enseñanzas de líderes sectarios como David Koresh o como Jim Jones, pero es contrario a la enseñanza cristiana de que el Señor es el único que tiene derecho a decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Lo que estoy diciendo es que debemos vivir en santidad, sirviendo fielmente al Señor, confiando en su promesa de la vida eterna, para que cuando Él así lo determine y nos mande llamar a su presencia y diga, se acabó tu vida en este mundo, vayamos a su encuentro con confianza y con gozo. Por lo tanto, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aguardemos con gozo la esperanza bienaventurada que tenemos de ir a la gloria eterna. Y asimismo aguardemos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo prometió que un día volvería. En el sermón el sermón que dio en el Monte de los Olivos, no es el mismo que el sermón del monte, el sermón que dio en el Monte de los Olivos, dijo entre otras cosas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección, mientras sus discípulos lo veían subir, dice en Hechos 1, 10 y 11, que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra vez recordándoles que Cristo va a regresar. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo enseña lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anhelamos el regreso del Señor, el regreso que Él prometió. Y noten que aquí también Pablo dice que la esperanza del regreso de Cristo es un motivo para alentarnos a continuar en la vida cristiana. No sabemos qué sucederá primero, si el regreso del Señor o nuestra muerte física, pero cualquiera de las dos cosas debe animarnos a perseverar en una vida de santidad. Y de nuevo, antes de pasar al siguiente punto, no puedo dejar de mencionar el hecho de que al final del versículo 13 se le llama a Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador. Este es un pasaje importantísimo para demostrar la deidad de Cristo. Él no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Y esto tiene que ver con el misterio de la Trinidad, algo que no podemos entender con nuestra mente, pero que sin embargo es enseñado en la Biblia. La mente racional humana se niega a aceptar esto, le parece ilógico, le parece irracional y por lo tanto lo rechaza. Pero a pesar de ello, tenemos que entender que es imposible que nuestra mente finita entienda por completo al Dios infinito. El mensaje del Evangelio es lo suficientemente claro como para que lo entendamos, lo creamos y seamos salvos. Pero aún así, la grandeza de nuestro Dios es inescrutable y no podemos esperar que lo entenderemos completamente. Toda su grandeza, en toda su gloria, en toda su perfección, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su Trinidad. Ahora bien, eso sería tema para muchos otros mensajes. Por lo pronto continuemos con la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, después de haber visto que debemos obedecer la palabra de Dios porque tenemos una esperanza, ahora veamos a continuación que debemos obedecer la palabra de Dios porque Él hizo su parte y ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No voy a abundar mucho en esto porque ya hablé de ello cuando vimos el primer punto, pero el mensaje del Evangelio consiste en las buenas nuevas de que a pesar de que toda persona es pecadora y merece la condenación eterna en el infierno, el sacrificio de Cristo a favor de los que creen en Él proveyó el pago por esos pecados. Y es un pago que, contrario a la enseñanza popular, Cristo le dio a Dios, no a Satanás. Cristo le pagó a Dios. Muchas personas creen que Cristo derramó su sangre para comprarnos de la esclavitud a Satanás. Creen que el Señor le pagó al diablo para librarnos de su poder. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios dice que Él está airado en contra de los pecadores y que su justicia exige mandarnos al infierno como castigo por nuestros pecados. Vean lo que dice el Salmo 7, versículos 11 al 16. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Dios ha determinado que los pecadores sean castigados, porque su propia justicia así lo exige. Ningún pecador quedará sin castigo. Sin embargo, en su amor y en su misericordia, Él determinó que la única forma en que su justicia puede ser satisfecha sin que nosotros muramos es si alguien más paga por nosotros. Pero el único que podría pagar por nosotros es Él mismo. Él mismo. Así que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para recibir en la cruz
el castigo que merecen nuestros pecados. Él pagó por nosotros lo que nosotros jamás podríamos pagar. Él mismo recibió el castigo que nosotros merecemos. La ira de la justicia del Padre derramada sobre la persona del Hijo para que la justicia divina sea cumplida. Y quienes pongamos nuestra fe en ese sacrificio, recibamos a cambio el premio de la vida justa que Él vivió. Un intercambio insólito que solamente Dios pudo haber hecho posible. Y por ello, la única forma de salvación, la única esperanza que puede haber para los pecadores. ¿Estás dispuesto a aceptarla o la vas a rechazar? Pon tu fe en Cristo y deja de confiar en tu propia justicia. Dice el profeta Isaías: he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Solo Dios nos puede librar, pero es como Él dice y no como nosotros queramos. Y Él ha dicho que es únicamente por medio de la fe en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El propósito de este plan de Dios es que toda la gloria sea para Él y para nadie más. El Señor ya hizo su parte. El Señor diseñó un plan perfecto. El Señor lo llevó a cabo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, dice nuestro pasaje. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, pedirle perdón y poner nuestra fe en el sacrificio perfecto de su Hijo Cristo Jesús a favor nuestro. Él hizo la parte más difícil, ahora nos toca a nosotros hacerla más fácil. Y sin embargo, ¿cuántos hay que no quieren hacerla? Prefieren seguir viviendo como hasta ahora. Prefieren seguir caminando alegremente por el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición. Pero si tú dices que has decidido seguir a Cristo, creyendo en Él como tu Salvador, si dices que ahora formas parte de su pueblo, entonces dice al final del versículo 14 que debe ser celoso de buenas obras. Las buenas obras no te van a dar salvación, sino que serán la evidencia de que has sido salvado por Dios, de que ahora formas parte de su familia, de que realmente entraste por la puerta estrecha y vas caminando por el camino angosto. Finalmente, en quinto lugar, vemos que debemos obedecer la palabra de Dios porque esto es lo que se enseña en la iglesia. Dice el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo concluye el capítulo 2 diciéndole a su discípulo que debe enseñar estas cosas. Y por supuesto, no solo Tito debía enseñarlas, sino también todo pastor, todo anciano, todo predicador en cualquier época de la iglesia. Lo primero que Pablo dice aquí es, esto habla. En la iglesia debemos hablar de estas cosas. Esto debe formar parte de la doctrina y de la enseñanza de la iglesia. Pero es triste que ahora los pastores se dediquen más a dar charlas motivacionales, a entretener a la gente, en vez de proclamar la palabra de Dios. Tal parece que ya no les gusta hablar del pecado, el cual, dice Pablo, debemos renunciar a él. Ya no les gusta hablar de la santidad, que es la manera como ahora debemos vivir. Ahora los pastores dan por hecho que la gente conoce y entiende el mensaje del Evangelio y que no es necesario estar hablando de él constantemente.
Parece que no quieren aburrir a los congregantes hablando de la gloria eterna, del regreso de Cristo. No quieren hablar de su deidad ni de su obra de redención y prefieren hacerlos sentir bien para que sigan viniendo a la iglesia y para que sigan trayendo sus ofrendas. En vez de ser pastores que se encargan de cuidar de las almas de sus ovejas, se han convertido en empresarios que tratan de darle al cliente lo que pida para maximizar sus ganancias. Si la gente no quiere que le hablen del pecado porque les molesta o les incomoda, entonces los pastores dejan de hacerlo. Si los congregantes prefieren que les hablen de otras cosas que les resultan más interesantes, entonces les hablan de eso. Pero el mandato que tenemos aquí es, esto habla. Estas cosas que dice en nuestro pasaje, las cosas que dice esta epístola, las cosas de las que habla el apóstol Pablo en sus cartas, las cosas que nos enseña el Espíritu Santo en toda la Biblia, esto es lo que tenemos que hablar en la iglesia. No podemos escoger de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar, sino que siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, debemos anunciar todo el consejo de Dios. Y cuando sea necesario, debemos hacerlo, como dice nuestro pasaje, exhortando y reprendiendo con toda autoridad. Y por supuesto, no es que la autoridad emane de nosotros como meros hombres, ni siquiera como predicadores o obispos o pastores. La autoridad que tenemos es la autoridad de la palabra de Dios, así que todo ministro debe recordar que mientras hable la palabra de Dios, va a hablar con autoridad. Pero en cuanto se aparte de ella, perderá toda autoridad. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso es que Pablo concluye en el versículo 15 diciéndole a Tito, nadie te menosprecie. Este discípulo aparentemente era un joven que podía ser visto por otras personas mayores como carente de autoridad. Algunos congregantes podrían decir, ¿qué me va a venir a enseñar este chamaco? ¿Qué podría yo aprender de él si yo tengo más experiencia? Si he sido cristiano durante más años. Pero de nuevo, en cuanto el predicador hable la palabra de Dios, así sea muy joven, mientras no sea parte de la Biblia, tiene su respaldo, tiene su autoridad para hablar, exhortar y reprender. Que el Señor nos ayude a hablar siempre lo que está de acuerdo con su palabra. Ya nada más para concluir, hermanos, si Dios te ha manifestado su gracia, entonces debes obedecer su palabra. Si la Biblia nos dice que debemos vivir en santidad, entonces debes obedecer su palabra. Si Dios te ha dado la promesa de una esperanza, entonces debes obedecer su palabra. Si Dios ya hizo su parte entregándose a sí mismo, entonces debes obedecer su palabra. Si esto es lo que se enseña en la iglesia cristiana remanente, entonces debes obedecer su palabra. Oremos. Padre bendito, gracias Señor porque tu palabra es clara cuando nos anima y nos exhorta a que vivamos en santidad. Tu evangelio, Señor, nos ha sido anunciado y tú has puesto fe en nuestros corazones para creerlo. Ayúdanos a vivirlo, Señor, a hacer la parte que nos corresponde. Sabemos que la salvación es 100% obra tuya, pero lo que nos corresponde a nosotros es vivir en santidad para tu gloria. Anunciar el mensaje del evangelio a quienes aún no te conocen. Permite, Señor, que nuestras vidas sean un testimonio para los incrédulos. Que aún a pesar de que recibamos la maldad por parte del mundo, haya en nosotros esa actitud humilde que hubo en Cristo para bendecir en vez de maldecir, para orar por quienes lo perseguían, por quienes lo azotaban, por quienes lo clavaron en esa cruz. Señor, nosotros no estamos ni cerca
de recibir ese tipo de sufrimientos. Permite, Señor, que podamos ser fieles en orar por aquellos que necesitan de tu Hijo Cristo Jesús para salvación. Permítenos, Señor, amontonar ascuas de fuego sobre nuestros enemigos, sirviéndoles, amándolos, aún a pesar de su maldad, de su pecado en contra nuestra. Permítenos dar testimonio, Señor, con nuestros labios y con nuestra vida, de que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que lo hagamos. Señor, que lo hagamos para tu gloria, no para nuestra jactancia, no para que los demás nos admiren y nos vean, sino para que tú seas exaltado y tú seas glorificado. Lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús.